Perfecto. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver bases neuropsicológicas de la psicomotricidad. Como les decía, vamos a hacer un repasito de cuál es la relación o qué está comprometido respecto a la psicomotricidad, ¿no? Entonces, ya hemos visto en la clase anterior que la psicomotricidad es un campo que se ocupa del desarrollo y la maduración de las funciones motrices del movimiento y las funciones psicológicas del individuo, ¿verdad? Entonces, a hoy vamos a entender, vamos a escuchar cómo es que estas bases de la neuropsicología están relacionadas con o qué fundamentos biológicos explican esta relación entre el movimiento y el cerebro, ¿ya? Entonces, vamos a ver las bases neuropsicológicas de la psicomotricidad porque es es fundamental que nosotros entendamos esta relación entre el movimiento y el cerebro. Muy bien. Entonces, el objetivo de bueno, hoy vamos a trabajar estos fundamentos neurocognitivos. Vamos a conocer un poquito de qué se trata el sistema nervioso y el movimiento y también ver cuál es el rol que tiene la psicomotricidad en el aprendizaje y en la cognición. Bien, entonces el objetivo de esta sesión, ojalá lo cumplamos, es que lleguemos a entender cuál es esta relación mente-cuerpo, ¿ok? Identificar algunas bases neuronales del movimiento, sobre todo que se nos quede grabada cierta información respecto a qué controla cierta parte de nuestro cerebro, ver también o hablar así en términos generales cuando las afectaciones neurológicas afectan la psicomotricidad. Y también vamos a hablar o vamos a aplicar algunos conocimientos para ir introduciéndonos ya a la parte de lo que es la intervención psicomotriz. No lo vamos a ver hoy en su totalidad, porque hasta la clase que nos toca el viernes vamos a trabajar prácticamente teoría y ya la otra semana vamos a llevar más que todo la parte práctica, ¿ya? Entonces, hoy solamente vamos a dar así algunos ejercicios para ir introduciéndonos a lo que es la intervención psicomotriz. ¿Listos? ¿Ya están preparados para la clase de hoy? ¿Qué les hace pensar, gracias Daisy, qué les hace pensar a ustedes cuando escuchan neuro? ¿En qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan neuro? Información. ¿Qué tipo de información? Bien, Marisol. Marisol, levantaste la mano. Bueno, de acuerdo a raíces, podría tratarse de nervios, Ya. probablemente. Nervios, ya. ¿Qué más? Sistema nervioso central, dice Joseph. Bien, ¿qué más? Gracias, Marisol. ¿A qué más nos hace pensar? Cerebro, bien, Brenda. ¿Qué más? Sistema nervioso central, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo creen que se llega la información al cerebro? ¿Cómo llega toda la información aquí? ¿A través de qué? A través de los sentidos, Miss. Ok, gracias, Marley. Sí, de hecho, los sentidos son los que recepcionan toda la información, la recepcionan, ¿verdad? Y se transmiten a través de las neuronas sensitivas, se transmiten al cerebro, ¿verdad? Y entenderán o sabrán qué parte del cerebro trabaja o recibe esa información sensitiva. ¿Cómo es que se procesa aquí? Tatiana dice a través de las neuronas. Bien, sí, a través de las neuronas. Tenemos neuronas sensitivas, neuronas motoras, interneuronas o interconexión neuronal. Muy bien, entonces ya vamos dándonos cuentas aquí, ¿verdad? Tiene que ver la neuropsicología o las bases neuropsicológicas tienen que ver con el cerebro,
con la transmisión de información, con las neuronas, ¿verdad? Con el sistema nervioso central, ok, entonces ya con el sistema periférico, porque mencionaron a través de los sentidos, eso es el sistema periférico, ¿verdad? Ok, entonces vamos viendo el tema. Tienen una noción. Entonces, como ven allí en la laminita, el abordar estas bases nos van a permitir que nosotros nos adentremos o comprendamos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y sobre todo, cómo es que influye en la expresión motora, cómo es que mi cerebro percibe esa información, la interpreta y da la respuesta para yo ejecutar el movimiento o ejecutar la acción. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo estas manifestaciones motoras, ¿ya? Son reflejos de lo que nosotros procesamos, que es sobre todo de los procesos cognitivos. Yo siento, ¿verdad? Siento el estímulo externo, pero con sentir que se procesa, hay una transformación de la información en nuestro cerebro, ¿verdad? Que tiene que ver con estas funciones que son necesarias para poder procesar y generar aprendizaje. Entonces, las manifestaciones motoras no son nada más que reflejos o respuestas a estos estímulos que vamos a percibir del exterior y son respuestas de procesos cognitivos o procesos emocionales, ¿ya? Entonces, esta parte, lo que vamos a ver ahorita, vamos a entender cómo es que el desarrollo y la maduración de estas funciones motrices y funciones psicológicas están relacionadas con cómo se interpreta la información aquí, cómo es que ocurre el cambio o cómo que ocurre la interpretación de las sensaciones que nosotros percibimos, ¿no? O de lo que nuestros sentidos captan. Entonces, vamos a ir viendo cómo es que la información la va recibiendo cada parte de nuestro cerebro. ¿Listo? A través de los sentidos, dice Solange. Sí. Entonces, la psicomotricidad, estos datos, perdón, nos va a servir para que nosotros tengamos mayor precisión al momento en que vamos a diseñar intervenciones o mayor precisión al momento en que nosotros vamos a trabajar con casos, por ejemplo, con niños que tengan necesidades educativas especiales o que hay un factor neurológico, hay un factor del desarrollo que está involucrado y que por lo tanto no va a reaccionar o no va a resultar lo mismo que cuando trabajo con un niño neurotípico, ¿no? Entonces, para eso es importante que yo conozca, al menos que tenga noción de esta información. Entonces, vamos a ir viendo acá. Ay, perdón. Listo. Entonces, ya hemos visto que la psicomotricidad es la disciplina que se encarga de la interacción del movimiento, las funciones cognitivas, las funciones afectivas y la interrelación, ¿verdad? Del individuo, o sea, las funciones sociales. Entonces, lo que va a estudiar es cómo influye el pensamiento, cómo influye en las emociones, en lo que siento y cómo influye en las relaciones sociales el movimiento. Eso es lo que va a buscar. Muy bien. En cuanto a las bases neuropsicológicas, todas estas bases, toda la base neuropsicológica de la psicomotricidad se encuentra aquí, en nuestro sistema nervioso central. ¿Y por qué está conformado el sistema nervioso central? ¿Lo ubican ustedes? ¿Por qué está conformado el sistema nervioso central? Voy a correrme una laminita para que lo vean. ¿Por qué más está conformado el sistema nervioso central? El mesencéfalo, puente de Barilio y bulbo raquídeo, cerebelo. Gracias. Brenda, tu micro está abierto. Brenda. Ok, gracias. Sí, gracias a quien nos dijo, ¿no? No, Keili creo que decía. No te preocupes, Brenda, a veces se enciende. A veces por mover, presionamos, pero no te preocupes.
Entonces, aquí estamos. ¿Qué conforma el sistema nervioso central? El cerebro y la médula espinal, ¿verdad? Y la médula espinal. Encéfalo, cerebro, le llamamos así, pero es esto de acá. Ay, perdón, voy a ir agrandando. Esto de acá. Cerebro. El cerebro es toda la masa encefálica, el encéfalo, el cerebelo y esta parte de aquí que es el tallo encefálico. ¿Ya? El tallo encefálico está conformado por ¿quién? Por el mesencéfalo, por el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Todo esto de aquí es la base, esta partecita de acá, digamos. ¿Ok? ¿Y qué más la conforma? Todo lo que es la médula espinal. ¿Y la médula espinal dónde está? Está metidita entre la columna. ¿Ok? Por eso es que aquí les pone que está, la médula espinal está entre la columna, en la parte cervical, torácica, lumbar y sacra. Disculpen. Tranquila, quédate acá. Entonces, eso es por lo que está conformado el sistema nervioso, ¿verdad? El sistema nervioso central. Aparte hay otro tipo de sistema que le llamamos el sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, el sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Listo? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Nos ubicamos? Muy bien. Entonces, ¿quién es el responsable de controlar y de coordinar todas las funciones de nuestro cuerpo? ¿Quién será el responsable? ¿Qué sistema nervioso? ¿El central o el periférico? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Qué sistema se encargará de controlar todas las funciones del cuerpo? Todas las funciones. El sistema nervioso El central. sistema nervioso, el sistema central. Gracias, gracias. Acuérdense de levantar la manito para no cruzarnos. Muy bien, el sistema nervioso central, Yesenia, central. Ajá. El sistema nervioso periférico es el que, digamos así, trae toda la información, ¿ya? Él es el que recopila toda la información a través de los sentidos y se lleva a través del impulso nervioso hacia nuestro cerebro. Muy bien, ya vamos a ver dónde va cayendo la información. Pero para irnos ubicando respecto a cuáles áreas del cerebro participan en la psicomotricidad, les he puesto estos conceptos aquí. Entonces, vamos haciendo un recuento. Ya sabemos que la psicomotricidad tiene que ver con el movimiento que está relacionado con el aprendizaje social, con el cognitivo y con el emocional, ¿cierto? Entonces, el movimiento nos va a servir para que se vayan aprendiendo y para que se vayamos desarrollando habilidades de acuerdo a la edad. Listo. ¿Quién se va a encargar de transmitir o de las funciones, ¿ya? De las funciones básicas, las funciones del cuerpo y de controlar y coordinar todas estas funciones? El sistema nervioso central. Pero quien se encarga de llevar la información al cerebro es el sistema nervioso periférico a través de las sensaciones, ¿verdad? A través de los sentidos, perdón. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿quiénes están o qué áreas del cerebro participan en la psicomotricidad? Aquí les he puesto la corteza motora. Y es que la corteza motora es la que se va a encargar de la planificación, miren, y la ejecución del movimiento. ¿Cómo así de la planificación y de la ejecución del movimiento? Es decir, que la corteza motora, que está, para que me vayan entendiendo, yo pienso que ustedes están imaginando lo que yo, no está la fotito, la saqué, perdón. Ya, vamos por acá. Entonces, la corteza motora está en esta parte de acá. ¿Ya? Voy a irlo agrandando. Ok, es esta parte de acá. Entonces, tenemos corteza motora y corteza sensorial. ¿Listo? La corteza motora primaria, por ejemplo, se va a encargar de los movimientos del brazos, piernas, tronco, es de los movimientos primarios, ¿ok?
incluso hasta los movimientos que se necesitan para el lenguaje, para hablar. Eso es lo que hace la corteza motora. Y la corteza sensorial se va a encargar de recopilar la información o de juntar la información que recibe de todos los sentidos en la corteza sensitiva, que es esta parte de acá, ¿ya? En la corteza parietal. Allí está, la corteza parietal es la responsable de procesar la información, ¿ya? Sensorial, toda la información que viene, que recogemos de nuestros sentidos. Como la propiocepción y la estereognosia. ¿Se han escuchado antes estos términos? ¿Los han escuchado? ¿Qué será la propiocepción? Dicen que tenemos 7 sentidos, ¿verdad? 7 sentidos son. Los 5 que ya conocemos: gusto, olfato, ¿qué más? Vista, ¿qué más? Tacto. Tacto y Olfato. oído, ¿verdad? Gusto, olfato, vista, tacto y oído. Ok, los 2 sentidos que no nos los enseñan, pero que son súper, súper importantes. Incluso hay muchas teorías que hablan que son más importantes que los 5 sentidos que conocemos, es la propiocepción y la estereognosia, ¿ya? La propiocepción se le define como la capacidad de sentir la posición de tu cuerpo, ¿ya? En el espacio y cómo se mueve, el movimiento de nuestras articulaciones, sin necesidad de que yo lo esté mirando. Es decir, que yo puedo mover el brazo y yo siento que muevo el brazo, siento que mis articulaciones se mueven, sin necesidad de estarme mirando. ¿Ok? Esa es la definición de la propiocepción. Entonces, aquí se basa en la información que recibe el cerebro de los propioceptores, que son estas terminaciones nerviosas que están ubicadas en nuestros músculos, en los tendones. Entonces, usted estira la pierna y siente cómo se estira el tendón, ¿cierto? Ok, esos son los propioceptores. Esos llevan información y la mandan al cerebro. ¿Ok? Que son nuestros tendones y las articulaciones. Entonces, el sexto sentido es la propiocepción, la capacidad de sentir la posición o el movimiento de nuestro cuerpo sin mirarlo. ¿Listo? Y la estereognosia, ¿ya? La estereognosia es la capacidad de reconocer objetos a través del tacto. Entonces, ¿quiénes desarrollan la es complicado el término, estereognosia? Ya está. ¿Quiénes creen que desarrollan la estereognosia? Ajá, muy bien, Melissa, las personas ciegas, ¿verdad? Y ellos también, la propiocepción, ¿verdad? Porque no ven cómo se mueven, pero entienden, sienten sus movimientos, ¿verdad? Entonces, la corteza parietal es la que se va a encargar de procesar esta información, no solo de los sentidos que ya conocemos, sino también de estos sentidos que a veces que nosotros ni siquiera somos conscientes de que lo estamos percibiendo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos claro, nos vamos entendiendo. ¿Sí? Perfecto. Ahí apuntan para su librito. Hoy han aprendido 2 sentidos más, ¿verdad? Propiocepción y estereognosia. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué más se va a encargar? ¿Qué otro parte de nuestro cerebro o área de nuestro cerebro está implicada en la psicomotricidad? El cerebelo. Esta parte de aquí que está atrás de nuestra cabeza, está aquí, ¿ya? Cerca de la nuca, que nosotros le llamamos, ahí está el cerebelo. Importantísimo el cerebelo. Cuidado, te golpeas la cabeza. Cuando cae de así, dice, cuidado, cuidado, se golpeó, hay que hacerlo ver porque el cerebelo es preocupante. Sí, claro. Aparte de que ahí está el lóbulo occipital, que está relacionado con la visión y que una lesión allí puede generar dificultades visuales, una lesión fuerte. También está el cerebelo, y el cerebelo es el que se va a encargar de la coordinación de nuestros movimientos, que sean fluidos, que sean, que tengan tonicidad,
¿listo? Que sea libre. Entonces, el cerebelo se encarga de la coordinación y también se encarga del equilibrio. Miren, del equilibrio. Entonces, cuando los niños están empezando a manejar o a mantenerse de pie equilibrados, ¿qué se está desarrollando? Su cerebelo, ¿ok? Se está fortaleciendo su cerebelo. Y la otra área que participa dentro de lo que es la psicomotricidad son los ganglios basales. Los ganglios basales son los que inician ya el control del movimiento. Ahorita lo vamos a ver dónde está ubicado para irnos, para ir conociendo nuestro cerebro. Y el sistema límbico, ¿qué gestiona el sistema límbico? Las emociones y nuestra motivación. A veces dice, el corazón es el de las emociones. Mentira, es tu sistema límbico. Ahí, ¿y cuán importante es este sistema? Muy bien. Entonces, hemos aprendido hoy día 5 áreas del cerebro principales que están relacionadas con la psicomotricidad. Corteza motora planifica y ejecuta el movimiento. Corteza parietal procesa la información sensorial. De estos 2 sentidos nuevos que hemos aprendido, la propiocepción y la estereognosia, ¿ya? El cerebelo es el que se va a encargar de la coordinación y el equilibrio, ¿verdad? La coordinación del movimiento y el equilibrio. Y los ganglios basales son los que dan inicio, ¿ya? Inician y controlan el movimiento. Y el sistema límbico más está relacionado con las emociones y con la motivación. Aparte de estos 5 áreas que hemos aprendido ahorita, también está el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, pero lo vamos a ver de aquí en un ratito. ¿Listo? Entonces, con estas 5 áreas, con estas 5 principales áreas que hemos visto, vamos a ir viendo la laminita para ir entendiendo. ¿Listo? Para hacerlo más visual. Ok, por acá, por acá. Ya, creo que ahí sí se observa, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿dónde está la corteza motora? Aquí, aquí está la corteza motora. Toda esta parte de aquí, no sé si se ve cuando muevo el cursor. Confírmenme si estoy en la lámina, confírmenme si se ve cuando muevo el cursor. Okay. Sí se ve, Sí Miss. se ve, perfecto, listo. Entonces, ok, sí se nota. Muy bien, entonces, la corteza motora va a encargarse ¿de qué? De controlar los músculos voluntarios. El área sensorial o la corteza parietal, que está aquí, parietal. Ya, antes de explicarles. Tenemos 4 lóbulos, ¿verdad? ¿Los reconocen? ¿Se acuerdan de los lóbulos? ¿Sí? Ok. Es Melissa, muy bien. A ver, ¿cuáles son los lóbulos? el lóbulo parietal, óvulo frontal, occipital y temporal. Ujú. Parietal, frontal, temporal y Temporal y occipital. occipital. Muy bien. Entonces, en cada lóbulo hay áreas del cerebro y cada área está comprometida con tal función. ¿Listo? Lo que estamos viendo ahorita es, en general, qué órganos o qué área dentro del cerebro está comprometida con lo que es la psicomotricidad. Entonces, el área motora, lógicamente, que va a controlar los movimientos o controla los músculos voluntarios. ¿Listo? El área sensorial, ¿qué se va a encargar de controlar? Si su mismo nombre lo dice, ¿no? Sensorial. Las sensaciones de la piel, ¿ya? Las sensaciones de la piel, la temperatura, la presión, el dolor, ¿listo? El área sensorial se va a encargar aquí. ¿Dónde está el área sensorial? En el área parietal, en la corteza parietal. Aquí arribita está parietal. En la frente, frontal, por eso es frente, ¿listo? Frontal, frente. Arribita, parietal. En mis oídos, temporales, ¿listo? Temporales. Y atrás, occipital. Muy bien. Entonces, el lóbulo frontal también se va a encargar del movimiento, también nos ayuda a la resolución de problemas. Más que todo, el lóbulo frontal están, digamos así, que son las encargadas de las funciones ejecutivas. ¿Ok? Otro término, anótenlo, funciones ejecutivas.
¿Cuáles son estas funciones ejecutivas? Perdón, funciones cognitivas, estoy equivocándome, funciones cognitivas. Entonces, el lenguaje, el pensamiento, la atención, la concentración. ¿Listo? Entonces, aquí se va a encargar de lo que son las funciones cognitivas en el lóbulo frontal y también del movimiento. Entonces, ¿por qué es importante que yo tenga en cuenta esto? Miren que perdón, para ver una anotación. Ya, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si hay una lesión en esta área, va a estar comprometida la función que realiza esa área. ¿Listo? Va a estar comprometida la función que realiza esta área. Entonces, es importante que yo tenga en cuenta esto. ¿Ya? Acuérdense, el lóbulo frontal se encargan de lo que son las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas. Entonces, está relacionado con las emociones, está relacionado con el movimiento, también está relacionado con la atención, la concentración y con el lenguaje. El lóbulo frontal o el área de la corteza motora primaria tiene que ver con el movimiento de la motora gruesa, digámoslo así, y también con el movimiento que nos va a ayudar al habla, ¿ok? ¿Qué más hemos visto ahorita? El lóbulo, el cerebelo, ¿no? Hemos visto en los términos también. Entonces, ¿el cerebelo de qué se va a encargar? De la postura, del equilibrio y de la coordinación del movimiento, que sea fluido, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo dentro de la imagen 3 sistemas que hemos visto ahorita. Cerebelo, perdón, 3 áreas. Corteza motora y corteza parietal. Muy bien, ¿y dónde está el sistema límbico? ¿Dónde estará el sistema límbico? El sistema límbico es una cosita así chiquitita que está por el tálamo, ¿ya? Por el tálamo. De ahí les he puesto otra fotito para tener en cuenta dónde se ubica. Entonces, acuérdense, lóbulo temporal, funciones ejecutivas, funciones cognitivas, movimiento y emociones. Por eso les habla aquí del comportamiento, de la personalidad, del humor. También les está indicando el lenguaje, la memoria, la audición también. Y miren, el tronco encefálico, que es aquí, el tronco encefálico que está dividido por el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y se me fue. Mesencéfalo, bulbo raquídeo, perdón, y el puente de Barolio, ¿ya? Y el puente de Barolio. Entonces, esta parte de aquí, ¿de qué va o qué va a controlar? ¿Qué función tiene? La conciencia, la respiración y el ritmo cardíaco. Entonces, la respiración y el ritmo cardíaco, ¿qué reflejos son? ¿Autónomos o voluntarios? Ajá, son involuntarios, son autónomos, ¿verdad? Son autónomos. Ok, buen dato allí. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos entendiendo bien qué áreas están relacionadas con el movimiento. ¿Sí? Perfecto. Bien, pasamos a la siguiente laminita. Muy bien. Aquí ya les explicaba hace un ratito cómo está conformado el sistema nervioso por el sistema nervioso central y el sistema periférico. Y el sistema periférico tiene 2 subsistemas, que es el sistema parasimpático y el sistema simpático. ¿Listo? En unas laminitas más abajo lo vamos a ver para entenderlo. Entonces, el sistema simpático es el sistema que funciona cuando nosotros estamos despiertos. ¿Listo? Cuando estamos activos. Y el sistema parasimpático funciona cuando nosotros estamos en vigilia. Entonces, nosotros estamos diseñados para que nuestro sistema simpático trabaje siempre. Y el parasimpático, por eso lo dice su nombre, al simpático en estado de reposo empieza a trabajar. Muy bien, activo y en reposo. ¿Listo? Entonces, vamos mirando acá, nuevamente con las partes del sistema nervioso. Entonces, ya vimos arriba el cerebelo, vimos la corteza, vimos el encéfalo, parte del encéfalo, ¿verdad?
frontal, los lóbulos. Ok, ahorita vamos a ver específicamente las partes del sistema nervioso y sus funciones. Están relacionadas con el tema que estamos trabajando. ¿Bien? No se fijen en la figurita de la derecha, aquí en la figurita de la izquierda. Entonces, todo esto que ven aquí, todo esto gris o azulito, ¿ya? Todo eso es la corteza cerebral. ¿Listo? Sí se ubican, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿de qué se va a encargar o cuál es la función que tiene la corteza cerebral? Pues dice que la corteza cerebral lo que va a hacer es recoger toda la información, ¿no? Es la percepción sensorial de los 5 sentidos. Ya vimos que son 7 sentidos, más la propiocepción y ay, se me va el nombre. Y la estereognosia, ya, propiocepción y estereognosia. ¿Listo? Entonces, recoge toda la información, está encargada del movimiento voluntario, es decir, el que yo mueva un brazo, el que yo salude, el que yo saque la lengua, el que yo sonría, ¿listo? Movimiento voluntario. También se va a encargar del lenguaje. ¿Y el lenguaje en qué estaba? En el lóbulo frontal, ¿verdad? Pero aquí ya lo estamos viendo por órgano, no por ubicación, sino por órgano. Entonces, toda la corteza cerebral está a lo largo de nuestro cerebro. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporales a los lados por los oídos y lóbulo occipital en la parte de atrás. Entonces, toda la corteza está así, desde aquí hasta acá atrás. ¿Listo? Entonces, está relacionada con el movimiento, con el lenguaje, también con las emociones y con los pensamientos. ¿Listo? Recuerden, funciones ejecutivas: pensamiento, lenguaje, atención, concentración. ¿Listo? El tálamo y los núcleos grises, que es esta partecita verde, que en nuestro cerebro, si lo cortamos por la mitad, estaría justo en el centro. ¿Listo? Ellos están en la estación intermedia, dice allí, entre la corteza, ¿ya? Y el tronco cerebral. Están justo así. Si los ponemos aquí detrás de la nariz, en el centro, ¿listo? Si lo ponemos una barrita aquí y una barrita aquí, justo están en el centro. Muy bien, ¿de qué se van a encargar? Del control del movimiento y del tono, dice. ¿Cómo que será del tono? A ver, ¿alguien entiende qué se referirá con el tono? El tono corticales y del tono cortical, ¿ok? Sobre todo del tono muscular, digámoslo así, de la fuerza o de la posición del cuerpo, de la actividad muscular, eso tiene que ver con el tono muscular. Sobre todo es la resistencia que presenta un músculo al ser estirado, ¿listo? Ese es el tono. Entonces, en nuestro cerebro, el tálamo y los núcleos grises se van a encargar de esto, de controlar el movimiento y del tono del movimiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Listo. Luego viene el hipocampo. Se llama así porque parece un caballito de mar. ¿Ya? El hipocampo y el sistema límbico. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos antes, el sistema límbico. ¿Qué trabajaba, qué gestionaba o cuál era su función del sistema límbico? La motivación, Y las emociones. Muy bien, gracias Marlene, gracias Damari. Sí, de la motivación y las emociones. Entonces, aquí lo estamos viendo en nuestra imagen que el hipocampo se tiene que ver o está relacionado con el aprendizaje, ahí donde nosotros guardamos información, hipocampo. Y el sistema límbico con las emociones, ¿no? Entonces, rige las emociones. Dice que es el principal rector de las emociones y la motivación. ¿Ok? Acuérdense, memoria, aprendizaje, ¿qué parte de nuestro cerebro trabaja con eso? ¿O cuál es la parte que tiene que ver con el aprendizaje, con la memoria? El hipocampo. Y con la regulación de las emociones, el sistema límbico. ¿Listo?
La médula espinal es el puente, el que va a comunicar todo lo que nuestro cuerpo recibe a través del sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central. Entonces, comunica a todos los nervios periféricos con el cerebro. Por lo tanto, la médula espinal es la que va a recaptar toda la información y la conduce hasta el cerebro, porque todos los nervios están dispersos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Desde la puntita del dedo hasta la puntita del cabello. Hay nervios craneales y nervios que están en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, toda esa información que recibe a través de los sentidos, a través de los nervios periféricos, la va a juntar la médula espinal y la conduce hasta el cerebro. Por lo tanto, conduce las sensaciones al cerebro. Esa es su función. La función del tronco encefálico es controlar las funciones vitales. Lo veíamos hace un ratito, ¿verdad? Que el tronco encefálico se encargaba de los movimientos involuntarios, ¿cierto? El latido cardíaco es involuntario, la respiración es involuntaria, ¿verdad? La sed es involuntaria. El cerrar el ojo cuando hay un objeto que molesta es involuntario. La dilatación o la contracción de la pupila con la luz es involuntario. Entonces, el tronco encefálico va a trabajar eso, controla todas esas funciones involuntarias, que son funciones vitales. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Ya, voy a empezar a correr porque nos va a quedar cortito el tiempo. Y nuevamente vamos al cerebro, ya al cerebelo, perdón. El cerebelo parece, ¿qué les parece esta imagen de acá? Una nuez, ¿cierto? Una nuez parece. El cerebelo es el que va a integrar la información de los 5 sentidos. Esto integra todo lo que la corteza cerebral recibe, el cerebelo la integra. Es como que todo llega a través de la médula espinal y llega hasta la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, como han visto, cada área o los lóbulos están repartidos y están recibiendo información de un solo sentido. El frontal recibe información de un sentido. El temporal recibe información de un sentido. El parietal igual y el occipital igual. ¿Listo? Entonces, lo que hace el cerebelo es junta toda esa información, integra esa información. Yo huelo al lomito saltado, veo el lomito saltado, pruebo el lomito saltado. Ah, cerebro, sí es lomito saltado. El cerebelo, sí, es lomito saltado lo que estamos probando, ¿verdad? Lo huelo, lo pruebo y lo observo. ¿Listo? Ya no digo que lo siento porque ya solo con eso ya está completa la información, ¿verdad? Entonces, integra la información que recibe a través de todos los sentidos. Y también el cerebelo se encarga de que los movimientos sean fluidos, que sean coordinados. ¿Listo? Muy bien, ¿hasta aquí? ¿Entendí esta parte? Sí, Miss. Perfecto. Miren, siempre cuando hablo de esto me preguntan, entonces, ¿qué influye en el desarrollo de la psicomotricidad? Entonces, no solamente son los factores genéticos, también tienen que ver los factores ambientales. Cuando hablo de los factores genéticos, es tu genética, tu carga, lo que eres tú, lo que ya viene contigo, ¿no? Cómo estás configurado. Esos son los factores genéticos. Luego están los factores ambientales, que es el entorno en el que el niño o el individuo se va a desarrollar. Eso también juega un papel importante en su psicomotricidad, en el desarrollo del movimiento. Y también los factores madurativos que tienen que ver con la edad, ¿ya? Con el desarrollo de la psicomotricidad que tiene que ver con la maduración de nuestro sistema nervioso central. Entonces, estos 3 factores, genético, ambiental y madurativo, son importantes, son factores que van a influir en que se vaya desarrollando la psicomotricidad. Si tiene buena genética, pero no hay estimulación, no sirve de nada. Si tiene buena genética, si hay estimulación, pero de repente tiene allí una dificultad con la maduración de su sistema nervioso, entonces lo estoy estimulando incorrectamente. ¿Bien? Porque no estoy de acuerdo a cómo él va creciendo con su edad. Lo que se pide cuando nosotros vemos lo que es la evolución
¿Ya? Lo vamos a ver también aquí en unos conceptitos así de manera general. ¿Listo? Entonces, aquí les he puesto unos reflejos que es importante que nosotros los vayamos conociendo, los identifiquemos. Me lo voy a saltar esta vez porque lo estoy nombrando abajo nuevamente, ¿ya? Entonces, cuando hablaba de los factores madurativos, tienen que ver con esta evolución psicomotora. Entonces, la evolución psicomotora no hace nada más que referencia a estas habilidades motrices que el niño va a ir desarrollando, cognitivas y sociales, que el niño va a ir desarrollando a través del movimiento. Entonces, vamos a ver aquí que el niño los primeros meses pues empieza a ver lo que son los reflejos primarios. Por eso les ponía la imagen aquí arriba para que tengan referencia a qué hago, de qué estoy hablando cuando hablo de los reflejos primarios, ¿no? El reflejo del moro, el reflejo de succión, por ejemplo, si yo le pongo al bebé algo cerca a la boca, el bebé al toque empieza a succionar, ¿verdad? Si yo le pongo algo cerca a la boca, el bebé busca, ¿verdad? El reflejo del moro, si se cae, levanta los brazos y se pone en posición como de gatito, ¿cierto? Entonces, yo ya voy viendo esos cambios a medida, esa maduración a medida que el bebé va creciendo. De acuerdo a cierta edad, les decía en la clase anterior, hay hitos que se esperan que el individuo, que se esperan que la persona los vaya consiguiendo. Y aquí viene, ¿qué pasa si a esa edad no se consigue el hito? Entonces, allí nos vamos a dar cuenta que hay un retraso en su evolución psicomotora o en su desarrollo psicomotor. Y eso sí son señales de alerta. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que la evolución psicomotora no es solo movimiento, también es cognitiva, también es motriz y también es social. ¿Listo? Entonces, tenemos que ir viendo, por ejemplo, que el bebé al año ya empieza a caminar solo, pero yo veo que el niño ni siquiera gatea, ni siquiera se levanta o ni siquiera hace la intención, levantaron la manito, ni siquiera tiene la intención de pararse, porque a los 9 meses o a los 10 ya se para, ¿verdad? Se coge de la pared, pero ya se para. No se mueve, pero ya está paradito, ¿verdad? Entonces, esos también van a ser signos de alerta que me van a hacer identificar que hay una dificultad. ¿Listo? O que necesita estimulación o que necesita mayor trabajo dentro de lo que es el factor ambiental. Bien, entonces, importante que yo conozca cuál es la evolución madurativa o cuál es la evolución psicomotriz de las personas, del individuo. Y aquí está lo mismo que arribita, pero hasta los 5 o 6 años. ¿Por qué les pongo hasta los 6 años? Porque según el Ministerio de Educación, nosotros trabajamos propiamente el área psicomotriz en la primera infancia. ¿Listo? Cuando llega a la primaria, ¿se deja de trabajar el área psicomotriz? No, se sigue trabajando, pero ya no se llama psicomotricidad, se llama educación física, Educación ¿verdad? física. Educación física, muy bien, Melissa, sí, educación física. Y se sigue trabajando, pero ya con otros nombres y sobre todo se sigue trabajando para afianzar todas estas habilidades que ya se han conseguido en el segundo ciclo de lo que es la educación infantil, ¿ya? Entonces, por eso está considerada hasta los 6 años. Ahora, en la primaria o en la secundaria no se trabaja la psicomotriz, sí, claro que se trabaja, pero desde otro enfoque. Y en la secundaria se trabaja más que todo en la gestión emocional, en las partes cognitivas, la gestión social, ¿verdad? Las vinculaciones sociales, las interacciones y también el desarrollo cognitivo. Más que movimiento, se trabaja eso. Pero se trabaja la psicomotricidad como, por ejemplo, para hacer actividades que nos permitan ir trabajando habilidades sociales, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, la toma de decisiones, pero es psicomotriz, solo que enfocado en otras actividades, porque ya consiguió las habilidades motoras. Ahora vamos a estar desarrollando lo que son las habilidades sociales. ¿Bien? Muy bien. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta?
Me hizo una consulta, buenas noches. Buenas noches, Freddy. En el área de, digamos, en los bebés de 2 años más o menos, cuando decimos estimulación en el área psicomotriz, ¿a qué área estaríamos, digamos, refiriéndonos? Netamente psicomotriz. A los 2 años, entre 1 y los 35 meses, ¿ya? Entre los 0 y los 35 meses se trabaja psicomotora, gruesa sobre todo. ¿Listo? Psicomotora gruesa sobre todo. Vamos trabajando emocionalidad, vamos trabajando vinculación, vamos trabajando, por ejemplo, lenguaje. Entonces, solamente psicomotora, no hay otra cosa. No le enseñas al niño letras, no le enseñas al niño países, no, nada de eso. La interacción o el aprendizaje que va a ir adquiriendo es a través del juego, a través de la interacción, a través del movimiento. Por eso es que los niños a esa edad repiten y repiten y repiten y repiten las cosas. Y no lo hacen porque son un disco rayado, lo hacen porque cada vez que repiten afianzan la información. Acuérdense del concepto de Piaget que habla de las estructuras cognitivas. También no habla, por ejemplo, no es Bandura, es Brunner, que nos habla acerca del aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces, tiene significancia cada vez que es atractivo. Por lo tanto, durante la primera infancia, durante los primeros 2 años y 11 meses, trabajamos motora gruesa completamente. Luego ya a partir de los 3 años ya se viene a trabajar lo que son las actividades motrices, por ejemplo, finas, ¿no? Ya se les va enseñando, lo vimos en la clase pasada, se les va enseñando razonamiento, se les va enseñando lenguaje, personal social, ya se va trabajando otras áreas, otras competencias, pero netamente psicomotricidad, solamente psicomotricidad en los primeros 2 años con 11 meses. ¿Bien? 35 meses, digámoslo así, de edad. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué se ha descubierto últimamente acerca de la importancia de la neuropsicobiología de la persona? Se ha demostrado o se ha identificado que la corteza motora suplementaria tiene mucha importancia en el movimiento, que ya lo veíamos en láminas anteriores, ¿no? Corteza motora, movimiento primario, ¿verdad? Ok, corteza motora sensitiva o lo que está en la parte parietal tiene que ver con cómo interpretamos esa información de los sentidos. ¿Listo? La motora es cómo se ejecuta el movimiento. Bien, ¿qué más se ha descubierto? Que hay una interconexión entre el cerebro y la corteza cerebral. Esta interconexión tiene que ver con el movimiento, con la coordinación del movimiento. Entonces, perdón, del cerebelo, ¿ya? Del cerebelo, estoy leyéndoles mal. Del cerebelo con la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque el cerebelo es el que se va a encargar de la interpretación de los sentidos que recibe la corteza, la interpreta, la junta, y también se va a encargar del movimiento fluido, ¿verdad? Del movimiento fluido. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta que es importantísima esta conexión que tiene la corteza motora con la corteza cerebral con el cerebelo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Permítanme un ratito, por favor. Un ratito para tomar agüita. Listo. ¿Ok? ¿Qué más se ha descubierto últimamente? De la plasticidad. ¿Han escuchado ese término? Dice que alguna parte de nuestro cerebro tiene una lesión, esta capacidad de la plasticidad cerebral va a hacer que el cerebro se adapte, ¿ya? Y pueda modificarse a lo largo de la vida. Por ejemplo, en la intervención con personas desde niños hasta adultos, hasta adolescentes o ancianos que tienen alguna lesión, ya sea por un derrame, por un traumatismo, entonces con terapia, vuelven a recobrar esta habilidad, ¿verdad? El caminar, de repente, el comer, el hablar. ¿Por qué? Por la plasticidad cerebral. Lógicamente que mientras más joven es la persona,
mejor es la capacidad que tiene de modificarse y de adaptarse. ¿Listo? Entonces, estos son parte de los descubrimientos, hay muchos más. Se está también en cuanto a la neurología con relación, por ejemplo, a las enfermedades degenerativas, ¿no? A las enfermedades que causan esta atrofia, por ejemplo, muscular. Entonces, la neuropsicología y la neurología está avanzando mucho últimamente en estos últimos 20 años para que nosotros podamos tener mejor entendimiento acerca de la importancia que tiene el trabajar esta parte y de la relación que tiene con el movimiento en este caso. Bien, ahora, nuevamente, volvemos a los términos para hacer un repasito y de aquí ya pasamos a la parte de lo que es la importancia, los beneficios y esas cositas. Muy bien, entonces, el cerebelo controla equilibrio, controla el tono, la postura. También ayuda en la precisión y en la fluidez del movimiento. Y regula el tono, acuérdense, regula la fuerza muscular. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, está mi libreta, ¿no? No es lo mismo cogerla así que cogerla así, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se va a encargar el cerebelo, de la fuerza muscular con la que hacemos el movimiento y por lo tanto que el movimiento sea preciso y que sea fluido. Cuando ustedes escuchan el movimiento preciso, ¿a qué creen que se referirá? Miren, el poder levantar una hojita, ¿cierto? El despegar un sticker, motora fina, ¿verdad? También tiene que ver con eso, el movimiento preciso. ¿Listo? La corteza motora, ya habíamos visto, controla los movimientos voluntarios, es responsable de los movimientos finos, como la escritura y la coordinación ojo-mano, ¿ya? También controla los movimientos gruesos como caminar y como correr. Y la médula espinal es la que transmite la información al cerebro. También la médula espinal es la que recibe la información del cerebro a través de sus neuronas efectoras y ejecuta a través del órgano efector el movimiento. ¿Listo? El tronco encefálico, entonces, ¿cuál es su función específica? De controlar los movimientos automáticos o involuntarios. ¿Ven? La corteza motora, movimientos voluntarios de los músculos, el tronco encefálico, movimientos involuntarios o automáticos o vegetativos. ¿Ya? Respirar, masticar, tragar, el cerrar los ojos, el abrir los ojos, la palpitación, la sudoración. ¿Listo? Movimientos involuntarios. Y también el tronco va a controlar los reflejos. Los reflejos es lo mismo que movimientos involuntarios, no, porque los reflejos no llegan al cerebro. El estímulo que recibe, el estímulo lo recibe la médula espinal y la médula espinal informa qué hay que hacer para actuar. Aquí está con que a veces nosotros ni nos damos cuenta de lo que sentimos. No nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. Cuando vemos algo recién lo interpretamos, ¿verdad? Y es porque aquí actúa la corteza cerebral, la médula espinal. Interpreta, recibe el estímulo, interpreta y manda la orden de, por ejemplo, si yo toco algo que me pasa corriente, al toque saco la mano, ¿verdad? Si cae luz directamente al ojo, yo al toque cierro el ojo. Entonces se encarga de estos reflejos, ¿ya? Reflejo como el de la rodilla le dice ahí en la lámina de ejemplo. Entonces, si me golpean la rodilla, ¿qué hace mi pierna? Se eleva, ¿verdad? Es un reflejo. Muy bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. En esta laminita, en esta y la siguiente, ustedes van a ver cuáles son los movimientos voluntarios, ¿no? ¿Quiénes se encargan del movimiento voluntario? El sistema nervioso periférico, ¿ya? Pero sobre todo el sistema nervioso somático, ¿ya? Acuérdense que había dos tipos de sistemas.
¿ok? El sistema nervioso somático. Él es el que se va a encargar de los movimientos voluntarios, el correr, el caminar, el saludar, el comer, el sentarse, agacharse, levantarse, mover las piernas, nadar, bailar, cantar, movimientos voluntarios. ¿Listo? ¿Quién se va a encargar de los movimientos involuntarios? ¿Qué sistema nervioso? El sistema nervioso vegetativo, ¿ok? Autónomo. El sistema nervioso vegetativo, que está dentro del sistema nervioso periférico. Entonces, todo lo que son actividades involuntarias como estornudar. Yo estornudo y mantengo los ojos abiertos, no. Yo cierro los ojos cuando estornudo, ¿verdad? Por ejemplo, el sudar, ¿ya? El que si estoy agitado, mi ritmo cardíaco aumente. Ese se encarga el sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Por ejemplo, el tener sed, el llorar, el parpadear, se encarga el sistema nervioso vegetativo. ¿Listo? ¿Y dónde está esto? En el tronco encefálico, ¿verdad? En el tronco encefálico. Allí está su guaridita de los movimientos involuntarios, en el tronco encefálico. ¿Bien? Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál será el rol que tiene la psicomotricidad en el aprendizaje y en la cognición? Todo claro, dice. Ok. Les preguntaba, ¿cuál será el rol que tiene la psicomotricidad en el aprendizaje y en la cognición? ¿Qué necesitamos para explorar el ambiente? ¿Qué necesita el niño para ir de un lado a otro? Moverse, ¿verdad? Y para moverse, ¿qué utiliza? El caminar, el gateo. Melissa. Estaría ahí reforzando, utilizando lo que es habilidades motoras gruesas. Exacto, sí, Melissa. Caminar, correr, saltar, gatear, ¿verdad? Él lo necesita para que explore el ambiente, para que explore su alrededor, su mundo físico. Entonces, mientras explora, ¿qué va aprendiendo? Va aprendiendo texturas, va aprendiendo distancias de los objetos, va entendiendo o va midiéndose en relación a los objetos también. Entonces, es importante el movimiento para que el niño pueda explorar y aprender sobre su mundo físico. ¿Ya? Es distinto que yo lo tenga en brazos y mire todo, y cuando está abajo mira todo distinto. Es distinta la forma en cómo lo ve. Y, por ejemplo, las habilidades motoras finas, ¿para qué nos van a servir? ¿Sí? Para que el niño aprenda a escribir, dibujar, ¿no? Atarse los pasadores, entre otras actividades que son más de coordinación de Ojo mano. los ojo mano, exacto. Sí, exacto. Para tareas académicas, pero también les sirve para tareas de la cotidianidad. Vestirse, asearse, peinarse, ¿verdad? Atarse los cordones, como decías, comer sin dejar caer las cosas. Entonces, también se necesita de estas habilidades. Por lo tanto, esto también genera aprendizaje. ¿Ya? En cuanto a las funciones cognitivas, también está, por ejemplo, implicada el cerebelo, ¿verdad?
El cerebelo es el que ya aprendimos, se encarga de la coordinación y del equilibrio y de la postura, pero también está, digámoslo así, que está implicado el control cognitivo de la atención, está implicado la memoria, el aprendizaje, y también está implicado en la parte de la corteza frontal, ¿verdad? Tiene que ver con cómo aprendemos, con cómo prestamos atención, con cuáles de repente las destrezas que ya hemos ido adquiriendo por parte del movimiento, cómo se interrelacionan con la postura, ¿no? Con el equilibrio. Entonces, allí también tiene que ver la psicomotricidad. Y en cuanto a la estimulación psicomotriz, por ejemplo, entonces la estimulación va a ayudar al aprendizaje y a la cognición, pero no me refiero a que yo sobreestimule al estudiante, sobreestimule al niño. Lo que yo voy a hacer es estimular conforme a la edad, darle el empujoncito. De hecho, los niños es como si tuvieran un chipcito programado, porque ellos a medida que van creciendo van a ir buscando actividades que les ayudan a desarrollar esa habilidad que está, digámoslo así, que está dentro de su línea de progreso, ¿no? Está dentro de su línea de progreso. Así ustedes van a ver un niño que al año empieza a levantarse de la nada, de la motivación, ahí viene la motivación, y a pasearse por todas las paredes o a dar pasitos tratando de llegar a otro mueble. Y ahí está el aprendizaje. Y también está cómo es que procesa esa información. Si el niño en ese proceso se cae, llora, se golpea y el entorno grita, ¿qué va a pasar con el niño? ¿Va a volverlo a intentar? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no lo volverá a intentar? Y porque lo va a ver como un peligro, o sea, no le va a causar seguridad el volverlo a hacer, ¿no? No le va a permitir explorar de manera natural, ¿no? Sí, Porque va a algo sentirse que, miedo. Lo va a asociar, ¿no? Siempre un grito ok, con la caída. miedo. Va aprendiendo algo. Recuerda que las emociones son aprendidas. Entonces va aprendiendo el miedo. Entonces, nosotros debemos dejar que el niño vaya explorando, que se caiga, que se vuelva a levantar. Claro, hay que tomar las medidas de protección para que no, entre aprender y caerse y aprender, no se cause daño. Pero sí es importante las actividades de juego, la danza, el movimiento, porque le ayudan a desarrollar este aprendizaje, la atención, la concentración, ¿ya? La interpretación de señales o de estímulos también le va a ir ayudando a la maduración de sus funciones cognitivas. ¿Listo? También a la maduración del movimiento, a la maduración de la extensión o del entender su cuerpo. El niño a lo que tiene un añito, ¿qué es lo primero que aprende? O antes del añito. Sobre sí, ¿qué es lo primero que aprende? Su identidad corporal, ¿cierto? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están tu nariz? ¿Dónde está tu boca? ¿Cierto? A ver cómo cierran esos ojitos. Y cierran, ¿verdad? Entonces, lo primero que empieza a aprender el niño es sobre su cuerpo, sobre dónde está ubicado, qué se mueve, es lo primero que empieza a aprender. Entonces, la estimulación psicomotriz los va a ayudar a mejorar el aprendizaje y la conexión. Por si ellos lo van a hacer solos, pero si yo estimulo, mejoro, potencio esta habilidad. Lo que le va a llevar más tiempo, le tomaría de repente el 20% menos de tiempo que normalmente les llevaría. Pongámoslo así, si quieren verlo con números. ¿Bien? Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que el movimiento genera aprendizaje. Y es importante que entendamos que la estimulación ayuda al infante, ayuda al niño a potenciar sus capacidades. Sí es importante que entienda que la estimulación va de la mano con la maduración, va de la mano con la edad que tiene el niño. No lo voy a sobreestimular, lo quemo, lo canso. ¿Listo? Le exijo desarrollar habilidades para las cuales todavía no está preparado. Y creo que me lo preguntaba en la clase anterior, profesora, ¿qué pasa cuando los niños
tienen mucho cansancio, le duelen los ojos, le duele el cuerpo y no quiere moverse. Ok. Puede ser que hay una dificultad en cuanto a la tonicidad muscular, que puede haber hipotonía o hipertonía, o puede ser que sea un tema de cansancio, de fatiga, porque se le exige, porque todo no es libre la forma en cómo aprenden, sino el adulto siempre está ahí involucrado en que aprende. Les decía en la clase anterior, dejen que los chicos jueguen solos, déjenlos, no intervengan, obsérvenlos nada más, sean veedores. María Montessori decía, dejen que los niños vayan descubriendo, utilicen esa capacidad innata que tenemos los seres humanos de la curiosidad. Dejen que los chicos jueguen solos, solo observen. Está pendiente siempre que ellos necesiten de una guía. Mientras no necesiten de una guía, tú solo estás allí para observar o para cuidar. No intervienes más. Mientras menos intervengas en el proceso de exploración y de autodescubrimiento y de aprendizaje, mejor va a ser la forma en cómo los chicos van a aprender. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Entendido el rol? Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos promover el aprendizaje y la cognición? Entonces, primero hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Unos consejitos que debemos tener en cuenta. Nosotros debemos procurar que los chicos tengan actividades donde exploren el entorno, a través del movimiento, exploren el entorno, déjalos correr, déjalos saltar, déjalos brincar, déjalos coger objetos, tirar objetos. ¿Y por qué el niño necesita tirar todo? No puede jugar con un juguetito. No, no, no. Así juegas tú que eres adulto. Pero el niño necesita caos, ¿ya? Necesita tener todo así disperso, necesita tenerlo a la mano, necesita saber cómo funcionan las cosas en el momento en que quiere descubrirlo. Porque si él quiere ver y todo está en su sitio, todo está guardado y ya, y se distrae y se va a otra cosa. Pero a la mano coge todo y juega con lo que tiene alrededor. Lógico, esto no quiere decir que después no lo recoja, hay que irles enseñando a que si tira sus cosas o utiliza sus cosas, recoge sus cosas, pero es a través de la exploración del entorno, a través del moverse, que ellos van a ir aprendiendo, ¿ya? Se les vamos a ir proporcionando estas oportunidades que promuevan el aprendizaje a través del movimiento, ¿bien? Hay que también, a través de esta exploración, ellos van a ir desarrollando sus habilidades gruesas, sus habilidades motoras finas también. Entonces, tengo que permitirles que se muevan, que cojan colores, que corten, que tiren, rompan cosas, ¿verdad? Tengo que permitirles eso, porque es allí donde van a desarrollar sus habilidades, que corran, que salten, que suban y bajen escaleras. También hay que procurar que estas actividades los desafíen, porque si son actividades que son repetidas o que él ya maneja o que el niño ya puede manejar o reproducir, entonces no les van a ser atractivas, por lo tanto no van a tener el efecto que nosotros buscamos. Tienen que ser desafiantes, tienen que ser estimulantes. Al principio se van a frustrar, pero con que lo intenten una vez y lo logren, van a seguir haciéndolo. Lo van a querer repetir porque esa es la forma en cómo ellos van reforzando su esquema cognitivo. Muy bien. ¿Qué actividades entonces nos van a ayudar a trabajar digámoslo así, estos puntos? El juego libre. Vamos por acá. Ya. El juego libre. ¿Y el juego libre, qué tienen que hacer los chicos? ¿Los dejo que jueguen solos? Dependiendo de la edad. Si son pequeñitos, de 3, 4 años, ya arman, ya juegan, ya construyen, ¿ok? Los dejo con juegos de construcción, los dejo con bloques, piezas de Legos, o de repente, estos, ¿cómo se llaman? Dentro de la estimulación, estos circuitos que ellos pueden mover, ¿verdad? Van poniendo encima, los tiran, los vuelven a mover, es un juego libre. Sobre todo donde ellos puedan construir, ¿bien? El juego libre, que puedan correr, jugar, hacer postas, de repente buscarse entre ellos, la gallinita ciega, pueden jugar, por ejemplo, al tirar objetos con un balón, ¿ok? Y correr y buscarse son actividades de juego libre y son también actividades
que exigen coordinación y que exigen juego social. Entonces, este tipo de actividades va a fortalecer trabajo emocional, área social y área motriz. ¿Bien? ¿Qué más puedo trabajar? Respecto a las actividades artísticas, depende, si el niñito le gusta, pintamos, modelamos, rasgamos, cortamos, pegamos, dependiendo de lo que al niño le guste. Por ejemplo, tengo unos niños que no les gusta pintar. Y yo les digo, vamos a hacer, no, pintar no me gusta, pintar, pero ¿qué te gusta? Le gusta amasar. Y le gusta amasar y hacer bolitas y arma un huevo, hace así medio raro y arma un plátano y lo pincha. Entonces arma naranjas, modela, ¿no? Entonces yo lo voy dejando, eso es lo que le gusta, la actividad artística respecto a al modelar, ¿no? Al trabajar con plastilina o con masita, ¿no? Entonces, yo le voy dejando porque va trabajando la motricidad fina, trabaja su creatividad, representa cosas de su cotidianidad. Entonces, yo me estoy dando cuenta que él ya presta atención a los detalles, ¿verdad? Actividades artísticas. La música es súper importante, porque la música va a estimular el lenguaje, estimula el juego libre, trabajamos coordinación, trabajamos discriminación de sonidos, trabajamos concentración. Entonces, a través de la música también se van comunicando, van interactuando. Por lo tanto, nosotros podemos empezar a hacer ejercicios, pues, musicales para que ellos puedan identificar sonidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sonido suena? ¿O qué escuchan mis oídos, no? Les pongo sonidos y que ellos identifiquen y que puedan reproducir el nombre de lo que están, del instrumento de repente que están escuchando. Entonces, estimula el lenguaje también. El ejercicio físico, el que puedan saltar obstáculos de distintos tamaños, de distintas alturas, el llevar circuitos, el subir o bajar escaleras. A veces en casa no tenemos estos circuitos. ¿Qué podemos hacer? Hagamos un camino. ¿Se han dado cuenta que a los chicos en la casa les gusta pasarse por debajo de la mesa? Y les divierte, ¿cierto? Saltar entre un sillón y otro o saltar entre una cama y otra. ¿Sí? ¿Se han fijado? ¿No se han fijado? ¿Siguen allí? Sí, Miss. Ok, me hacen sentir solita. Ok, gracias. Perfecto. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué será? Porque necesitan el ejercicio físico, necesitan, no solamente es el hecho de saltar un obstáculo, es el hecho de la emocionalidad o de lo que se aprende al hacer. El salto un obstáculo es logro y es aprendizaje, medición, es aprendizaje, si falla, por ejemplo, el que lo vuelva a intentar, ¿verdad? La reestructuración, el reponerse ante el fracaso, ¿verdad? Entonces, eso ayuda el ejercicio físico, el saltar obstáculos, el conseguir éxito en las actividades, de repente el trabajo cooperativo dentro de lo que es el ejercicio físico también nos ayuda. Entonces les decía, a los chicos les gusta meterse por debajo de las cosas chiquititas por ahí, ok, está ejercitando su motora. ¿Y qué estará ejercitando aquí? La conciencia, la orientación espacial, ¿ya? La orientación espacial en el espacio, cómo es mi movimiento, en cuanto al tono también, qué tanto debo moverme, eso es lo que van aprendiendo. Justo hace unos días una amiga me decía, mira que mi hijito tiene 1 año y se me había perdido, y dije, ¿dónde estaba? Estaba en el ropero. Y me doy cuenta porque escuchaba sonidos, me sonaban los frascos, que le gusta jugar con frascos, y sonaban los frascos que estaban metidos en el ropero. Y le digo, ten cuidado porque a veces se meten en el refrigerador, se meten en cajas, se meten en lugares chiquititos y uno ni los encuentra. Y ellos está dormido, se quedan allí. Porque, pero me dice, pero ¿por qué necesitan meterse? Porque le digo, están en su modo gato. Mientras más chiquititos los reta, se meten por ahí por espacios pequeñitos porque eso es un obstáculo.
y el que resuelva eso les genera satisfacción y la satisfacción les genera confianza y la confianza les genera aprendizaje y el aprendizaje les genera logro y el logro les genera nuevamente que quieran intentarlo porque es esa sensación de satisfacción, esa sensación de conseguir las cosas es placentera. Por lo tanto, sigue repitiendo las actividades y eso sigue generando aprendizaje. Bien, la danza, que ellos aprendan a expresarse a través del cuerpo. Entonces, a través del seguir ritmo, expresarse corporalmente, también ayuda a que ellos puedan ir soltando, se puedan ir aprendiendo, puedan ir, es la base, digámoslo así, para el reconocimiento de las emociones, para ir trabajando su bienestar emocional o su inteligencia emocional, como quieran llamarlo. ¿Listo? Y la coordinación, pues esto de caminar sobre una línea o sobre una línea recta, mantener el equilibrio, mantener una buena postura. También la coordinación nos va a ayudar a trabajar la disociación de movimientos, que lo veíamos un concepto en la clase anterior, ¿no? El disociar los movimientos les ayuda a los chicos a prepararse para que ellos puedan empezar con el trabajo del lápiz, ¿no? De los trazos, del pintado, del rasgado, les ayuda bastante. Entonces, empezamos a trabajar con la coordinación. Y aquí también con la coordinación empezamos a ver cuál es la predominancia lateral que tiene el niño. Si predomina la izquierda, si predomina la derecha. En la clase pasada me preguntaron, ¿por qué hay más zurdo? ¿Por qué hay tan pocos zurdos, no? ¿Y cómo hacemos para que el niño zurdo trabaje con la derecha? Es su lateralidad, no podemos hacer nada. Nosotros solamente tenemos que buscar o orientar que el trabajo, que el niño pueda tener esta alternancia de repente de lateralidad, pero que tenga una predilección, porque ya veíamos que el no escoger su lateralidad trae complicaciones al momento de la escritura, trae complicaciones o golpes o roces con otras personas porque no tengo un movimiento preciso. ¿Verdad? Porque yo no sé si voy a ir por la derecha o por la izquierda, en el momento que se me ocurra lo escogeré, pero el hecho de que tenga una predominancia del movimiento, de su lateralidad, ayuda, más que todo, ayuda a que él pueda saber cómo responder, cómo coger objetos, cómo peinarse, cómo lavarse, cómo comer, cómo escribir, va ayudándoles a eso. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que ver aquí? Nos sobró tiempo, pensé que nos iba a faltar. Bien, entonces es importante que nosotros escojamos los ejercicios, dependiendo del área que vamos a trabajar, escojamos los ejercicios que sean adecuados a la edad del niño y sobre todo a su condición neurológica, ¿ya? No me han preguntado ustedes, pero quizás se lo preguntan. ¿La psicomotricidad, o sea, el trabajo, funciona para todos los niños? No me lo han preguntado, pero por si tienen la duda. No funciona con todos los niños. Existen algunos problemas en cuanto al movimiento, en cuanto a la psicomotricidad. Por ejemplo, hay trastornos como la dispraxia, que puede afectar el desarrollo de la psicomotricidad. La dispraxia es la dificultad que hay para planificar el movimiento, ¿no? Para ejecutar el movimiento también. ¿Listo? Entonces yo quiero coger algo y yo hago así, ¿cierto? O de repente no planifico el movimiento. Entonces, esa alteración se llama dispraxia. También puede afectar el trastorno de déficit de atención, ¿ya? Porque me cuesta controlar impulsos, me cuesta prestar atención. Entonces, eso también dificulta el desarrollo normal de mi psicomotricidad. El autismo, que es una condición neurológica, ¿ok? Que va a dificultar la interacción social y la comunicación. De ahí los chicos, normal, ¿ah? Solo su vinculación social y cómo gestiona las emociones y cómo se comunica. De allí, muy capaces en todo, dependiendo también del grado de autismo que se le detecte. Pero esas son las dificultades que pueden surgir y que pueden afectar el desarrollo psicomotor. ¿Bien?
Entonces, si yo me encuentro con niños que tienen esas dificultades, esa condición, pues yo no voy a trabajar las mismas actividades que hago con un niño neurotípico. Tengo que conocer la condición. Por eso es importante que yo sepa de lo que es bases neuropsicológicas. Si a mí me dicen, mira, este niño tuvo un accidente cuando era pequeño, hay una lesión en el lóbulo frontal. Uy, lóbulo frontal. ¿Qué puede estar comprometido? ¿Se acuerdan? ¿Qué puede estar comprometido en las lesiones del lóbulo frontal? El movimiento, bien, Vanessa. ¿Qué más? La coordinación, ¿verdad? ¿Qué más? La secuencia de movimientos, el lenguaje, claro. Entonces, para eso es importante que yo conozca. Lesión en el lóbulo frontal. Me va a costar motora primaria, ¿cierto? Me va a costar lenguaje. Dependiendo de dónde está el área, porque también hay que ver dónde específicamente está la lesión, ¿no? En qué área específica está la lesión. Entonces, eso también tengo que tenerlo en cuenta. Entonces, si dicen lesión en el óvulo, ya en términos generales, ya más o menos me ubico que puede estar fallando, ¿cierto? Las funciones cognitivas, ¿sí? Melissa. Disculpe, una consultista. Sí. Sí, yo veo que hay, o sea, que tengo niños que tienen indicadores de TEA o TDAH. ¿Cómo puedo trabajar dentro del ámbito educativo? O sea, Ya. para poder trabajar con los demás chicos que no tienen esta condición, se podría decir. ¿Te refieres a cómo trabajar actividades de psicomotricidad con niños que tengan dificultades Así, atencionales? sí, exacto. Tienes que ver qué tanto es su duración de la atención o la concentración, qué tanto participa en grupo. Entonces, si ves que la dificultad está allí, por ejemplo, en que participar en grupo tendrías que trabajar a solas con ese niño, ¿no? Disculpe, no Dime. me quedó muy claro porque, o Ok. sea, la pregunta era o sea, en el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tengo un niño en nivel inicial que está asistiendo regularmente y está conviviendo dentro de un ámbito escolar con demás niños que no tienen esta condición. ¿De qué manera se podría trabajar o necesariamente se tendría que separar al niño? Dependiendo. Por ejemplo, si tú observas que el niño puede trabajar en grupos y que el grupo acepta al niño y entiende, entonces trabajas con ellos. Tienes que tener en cuenta cuál es la característica que tiene el niño, ¿no? Ahora, vas a proponer actividades de menor dificultad. O sea, tienes que como ponerle niveles de dificultad. Otra de las pautas, te puede funcionar la misma actividad, pero con ellos tienes que ser muy preciso. Quizás, por ejemplo, con un niño que tiene TEA o que tiene autismo, uses pictogramas para poder explicarle o establecer qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Las instrucciones precisas y otra de las actividades, por ejemplo, otra de las adaptaciones que puedes hacer es que las actividades vayan con pasos pequeños, digámoslo así. Si el niño necesita hacer un circuito de recorrido grande que se va a perder, que no va a seguir o que se va a desmotivar rápido o que de repente se va a asustar por el mismo movimiento y la rapidez que exige la actividad, entonces yo voy haciéndole circuitos pequeñitos dentro de lo que voy trabajando, pero tú hasta aquí vas a ir y regresas, ¿no?
circuitos más pequeños, paso a paso, para que luego lo pueda ir llevando ya. Mejor dicho, para explicarte, voy de menos a más. Circuitos pequeñitos, actividades chiquitas, voy trabajando con grupos pequeñitos para que se vaya adaptando, en el caso de chicos con TEA, con sospecha de TEA, porque todavía no tienes el diagnóstico, con sospecha de TEA, ¿verdad? Y con los chicos que tienen déficit de atención o hiperactividad, pues con ellos tienes que estimular mucho su creatividad, su imaginación. Tienes que hacer actividades que sean muy atractivas para ellos, porque tienden a ser muy creativos, muy imaginativos. Mire, tengo un niño así, todavía no está diagnosticado con déficit de atención o hiperactividad, pero ahorita que ya tiene 4, ya se le notan más los indicadores, impulsividad, poca gestión emocional, poca comunicación, periodos cortitos atencionales, ¿qué más tiene? ¿Qué otro indicador? Ya, tiene dificultad motora. En cuanto a lo social, también vamos viendo que tiene dificultades. Por lo mismo es que no se puede integrar completamente a los grupos, ¿no? Porque su alternancia es así, cambia rapidísimo de actividad, pierde rápido el interés en las cosas. Pero en algo que le interesa profundamente, o sea, que es de su genuina atención, se concentra. Entonces, en este caso, yo tengo que observar cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, y le voy a tener que ver cuáles son sus características individuales, ¿no? Voy trabajando de pasos pequeños, no le fijo un trabajo en completo, sino pasitos pequeños, y le voy ayudando a crear un ambiente seguro. Si, por ejemplo, si trabajas con niños TEA, yo casi no tengo mucha experiencia con TEA, ¿ya? Pero si trabajas con niños TEA, tienes que adecuar las actividades a él. Si tiene dificultades sensoriales, si de repente tiene dificultades atencionales, porque se puede mezclar, o es un TEA que tiene de nivel 3 o nivel 4, que tiene muchas dificultades en seguimiento de instrucciones, o no mide el peligro. Entonces, tienes que ir viendo cuáles son las características que tiene el niño. ¿Qué actividades te van a ayudar? Juegos de equilibrio, ¿ya? Con rutinas chiquititas, juegos de coordinación para que lancen una pelota, para que atrapen una pelota. También te van a ayudar estos juegos colaborativos que son de transportar objetos de un lado a otro, entre dos personas con una manta, con un cartón, con una tabla, que trasladen objetos de un lado a otro. ¿Okay? Te ayuda mucho. Esos son los juegos de coordinación, por ejemplo. Entonces, tienes que ir viendo qué actividades puedes adecuarlas al trabajo social o tienes que trabajar individualmente, prepararlo para luego incluirlo al trabajo grupal, ¿no? No sé si te ayudó ahora, que más confundida quizás. No, Miss, muchas gracias. Gracias, la verdad que eso sí me ayuda bastante porque trabajo con niños pequeños y he visto varios chicos que tienen bueno, no varios, un grupito, o sea, 3 niños que tienen varios indicadores de estas condiciones, ¿no? Y, y entonces sí sería necesario, o sea, trabajar por separado hasta que ellos se puedan adecuar al grupo, ¿no? Sí, recuerda que si hay niños que tienen indicadores de TDAH, su dificultad está en la parte social, no se logran integrar, que saltan de un lado a otro, me refiero a las actividades, no culminan actividades, se suelen distraer muy rápido, necesitan mucho movimiento, mucho juego físico, se aburren al estar sentados, entonces hay que ir midiendo el tiempo atencional que tienen para trabajar en base a eso. Otra de las cosas es que hay que tener de así, pero ir recontravestidas de paciencia, ser paciente. No hay que buscar que el chico te haga la primera la actividad. Va a hacerla, es progresivo, como les decía, es de menos a más. Entonces, no solo las actividades que tú hagas, tienes que trabajarlas en casa, tienes que informarle al padre para que también en casa trabajen de la misma manera. Así es un trabajo integrado, ¿ya? Lo vamos a ver, la siguiente clase nos toca lo que es la evaluación, ya la evaluación psicomotriz. Entonces, ahí vamos a ver mirando un poquito cómo son los roles y
papeles intervienen en esto de la intervención, cuáles son los casos más comunes por los que se llevan, a veces ni siquiera se identifican que hay una dificultad, pero sobre todo recuerden, ojo a esto, no se lancen a dar diagnósticos. Si ustedes presumen, si hay banderitas rojas que ustedes van detectando, observen, tómense un poco más de tiempo, instrúyanse y luego de eso lanzan la sospecha. ¿Ok? Hay muchos casos que llegan a consulta que me dice, señora o licenciada, a mi niño me dicen que puede ser hiperactivo, de mi niño dicen que puede ser autista y los papás se asustan realmente ante esto. Entonces, cuando tengamos una sospecha, señor, es mejor hacer las revisiones para descartar. Si descartamos y no hay ninguna complicación, entonces más que todo es conductual. Pero si ya hay una condición biológica, una condición neurológica, entonces es mejor atenderlo a temprana edad para saber qué debemos hacer, para tener una pauta para intervenir. Entonces siempre traten de informar la parte positiva de encontrar o de hacer o no la revisión, ¿ya? De hacer o no la evaluación, porque de otra forma los papás se desentienden y a veces, pocas, pero a veces, el papá se queda con el diagnóstico. Ya, tu hijo es autista o tu hijo tiene déficit de atención con hiperactividad. O el niño puede tener indicadores de la dificultad de personalidad desafiante, ¿no? Negativista desafiante, que es un trastorno de la personalidad. Que a veces se confunde, porque el niño que tiene déficit de atención con hiperactividad tiende a ser muy retador, tiende a ser poco caso, muy, digámoslo así, muy llevada a la contraria de lo que uno quiere hacer con él. Entonces se tiende a creer que es malcriado, que es o desafiante, pero es una condición propia del déficit de atención con hiperactividad. Entonces, tomemos en cuenta esto para que nosotros seamos muy cautelosos cuando vamos a dar alguna alerta. ¿Listo? Instrúyanse, lean bastante de lo que ustedes están sospechando y no digan después, su hijo es medio autista, porque no hay medio autista. Su hijo parece que es muy hiperactivo, todos los niños se mueven. La hiperactividad no es que el niño esté de un lado a otro, la hiperactividad tiene otros indicadores que son necesarios que conozca para saber dar la alerta. ¿Listo? Entonces, gracias por su asistencia, por estar aquí, por sus preguntas. Gracias, Meli, por la pregunta. Y nos dejo con nuestra coordinadora para que